Dios les guarde. Gusto saludarlos, no los veo, pero lo siento, sé que están ahí. Espero que hayan estado bien esta semana que está comenzando. Y sabemos que Dios está en nuestros hogares, ¿verdad? Dios está con nosotros, Dios está ahí, Dios está aquí. Y hoy vamos a hablar de nuestra base, de lo que somos, de por quién somos y de lo que tenemos que creer fielmente y que nadie nos pueda arrancar esa verdad. Nadie nos las puede arrancar. El mensaje de hoy se llama Está viva. No estoy diciendo está vivo, ya sabemos que Jesús resucitó y está vivo. Vamos a entender que está viva. ¿Y qué es lo que está vivo? ¿Qué es la que está viva? ¿Quién está viva? ¿Qué está viva? Y ya yo creo que tú sabes. Vamos a la palabra, ¿sí? Agarre ahí su Biblia, ya sea que la tenga en el celular o donde la tenga. Agárrela y vamos a leer Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Está viva. Y cuando leemos esto, decimos, está viva, está viva, ¿verdad? Está viva, no, menos viva. Pero es tan profundo y tan interesante ver que lo que nosotros creemos, que el libro que tenemos y que se nos permite tener, que es la mayor bendición, se nos permite tener la Biblia con nosotros. Ella está viva. No podemos seguir dudando de la palabra que tenemos. Mira, lo más cercano que tenemos de Dios es la palabra. Es lo que más podemos tocar. Quizás está en la tablet, en donde sea, porque, mira, el método de imprenta ha cambiado, ¿ok? Yo creo que nada más hermoso que tener una Biblia impresa, ¿no? Y tenerla, y yo normalmente la estudio de ahí. Pero antes se estudiaba con rollos. Luego cuando se imprimió de otra manera, entonces no se podía decir, ay no, esa no es la Biblia. No, es la Biblia. Es como en tu celular, ahí está la palabra, porque está viva. Es lo que salió de la boca de Dios, que está vivo, ¿ok? Entonces eso que tú tienes ahí, que se te permite tener aquí, se nos permite tener en Venezuela, a pesar del caos que podamos vivir, es oro. Y a veces dudamos, porque mira, el proceso nos hace dudar de Dios, nos hace dudar de su palabra. No, jamás. Bueno, entonces, ¿por qué la dejamos de leer? Porque cuando estamos pasando un proceso nos ponemos, así como esos berrinches que hacen nuestros niños, berrinchosos, y bueno, no la leemos. Así como le hacemos la guerra, pues, sí, tú permitiste eso, bueno, no te leo, pues, no te leo. Lo hacemos inconscientemente, pero no nos acercamos más a la Biblia. Decimos, no, Dios me habla de otras maneras, a mí que me la lean, o a mí que me compre otro libro, que me explique mejor las cosas, o me prediquen. Y nos quedamos de esa manera solamente, que es poderosa, porque al final estamos declarando la palabra. Yo quiero que entiendas que la palabra es eso que está en la Biblia y eso que se declara. Pero cuando tú realmente la valoras y la lees como deberías leerla, y a veces dudamos, y yo quiero traerte este pequeño estudio para que no te permitas más dudar de la escritura. Es tu base. O sea, te la quitan y te quitan todo. Y por eso tenemos que defenderla a capa y espada. Y defenderla de ti mismo y de tus propios pensamientos. Dice la palabra, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Por qué mi fe? ¿Qué pasa con mi fe? Empieza con la palabra de Dios. Es que la fe viene por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Es el comienzo del fin cuando te apartas de la escritura, cuando no la lees. Ya no es que no seas o seas obediente, es que no la leas. Porque ella tiene que entrar, ya sea oyéndola o ya sea leyéndola. Necesita entrar dentro de ti, ¿ok? Como la comida. Ay, no, yo no tengo hambre. Bueno, no tienes hambre, te moriste. Es que no me dio hambre, no puede que no te dé hambre de la escritura, pero no te la comes y te mueres espiritualmente. Hay algo que se llama la singularidad de la escritura. ¿Qué será eso? Que es un libro único. Es único. Mira, y cuando tú estudias la escritura, no solamente dentro de la Biblia, sino fuera de la Biblia, ¿qué dice el estudio, el mundo de la misma escritura, basado en los estudios científicos y todo eso? Y tú te enamoras hasta más de la Biblia, porque ellos no la han podido negar. Hay algo que se llama la singularidad.
Me dicen aquí que la señal es terrible, imagino que es normal, ¿verdad? Ok. Singularidad, o sea, es un libro único. Y te voy a dar algunos detallitos. Depende de la zona. Sí, amado, se nos va la señal a veces. Se está grabando. Exacto, se está grabando, como dice el pastor, y luego le vamos a hacer llegar todo este estudio, ¿ok? Fíjense, singularidad. Y te voy a traer un resumen de todo lo que dice todo lo que tú puedes estudiar en un libro acerca de la Biblia. Su singularidad, es decir, que es único. Escrito por 40 autores alrededor, o más de 40 autores, un solo libro lo escribió más de 40 autores, en un periodo de 1400 años. El que empezó en el año 0 terminó en el 1400. Todos esos 66 libros que tú tienes tienen un periodo de 1400 años. ¿Cuándo se escribió? Desde hace más de 4500 años. Tu Biblia tiene más de 4500 años que se comenzó a escribir. ¿Tiene cuántos? 66 libros. Los autores, esos 40 autores o más, tienen todos los estratos sociales posibles y todos los oficios posibles, desde pescadores, carpinteros, todo lo que tú te puedas imaginar, médicos como Lucas, recaudadores de impuestos, todos diferentes, fueron escogidos para escribir este libro. Escrito además en épocas de guerra y en épocas de paz. O sea, el entorno no limitaba que Dios siguiera hablando. Lo más importante de esto es que, aunque eran más de 40 autores en un periodo de 1400 años, que empezó hace 4500 años, el mensaje permaneció desde el principio hasta el final, con un mensaje de salvación. Siempre. Es como era el mismo autor, pero en la boca o en la tinta de 40 personas diferentes en un periodo de 1400 años. Esto es algo sobrenatural. Es el libro con mayor influencia en la literatura circundante. Mira esto, Cleland es un historiador que dijo: si llegáramos a destruir todas las Biblias del mundo, las queman. Él decía, como historiador, podríamos rescatar la Biblia con las referencias bibliográficas en la librería o en las librerías de una sola ciudad. Es el libro más referido en la literatura circundante. ¿Me entendiste? Es increíble. Podemos rescatarla solamente por una ciudad de todas las referencias bibliográficas que han hecho de ella. Es el libro más vendido a nivel mundial, impreso en 2.454 lenguas. Su contenido está comprobado en todos los sentidos, arqueológicamente, genéticamente, científicamente, en el área de la medicina, en todas las áreas está comprobada la veracidad de la Biblia. Arqueológicamente se ha encontrado la Torre de Babel hace más de 4500 años, el estanque de Betesda está registrado arqueológicamente, los carros del faraón en el Mar Rojo está registrado el arca de Noé en el monte Ararat. Todo eso los arqueólogos lo saben y en nuestra Biblia está escrito. Genéticamente, Mendel, ¿se acuerdan de Mendel? Mendel, qué horrible haber estudiado eso, ¿verdad? Qué difícil. Pero Mendel decía en 1860 que él descubrió el genoma humano. ¿Se acuerdan? El genoma humano, lo que nos hizo sufrir en el colegio. Él lo dijo en 1860, pero desde Génesis, o sea, hace más de 4500 años, desde Génesis ya el Señor hablaba de los genes. Pero supuestamente Mendel lo descubrió, pero ya el Señor lo había dicho, lo había mencionado sobre los géneros. Cuando dice de tal género y tal género, ya el Señor estaba hablando de el genoma humano. En la medicina, hace 100 años, hace no mucho, aproximadamente sí, se dejaba de sangrar a la gente. Decían, si ahí está la infección, si ahí está la enfermedad, que se desangre. Y dejaban a la gente desangrarse, la gente se moría. Pero el Señor habla en el libro de Levítico que la vida está en la sangre. Ah, mira, es que... Y después descubran, no lo dejes de sangrar porque se le va la sangre, se le va la vida está en cosas que ya la Escritura decía de hace muchos años atrás. Es el libro más atacado por el mundo, por el enemigo, por supuesto, a nivel mundial. El libro más atacado y que ha sobrevivido. Voltaire, filósofo, escritor que defendió y promulgó todo lo que hizo Isaac Newton, era masón, nada que ver con el cristianismo. Él dijo, antes que yo me muera, el cristianismo se acabó. Y resulta que su casa, el lugar donde falleció además,
es la imprenta más de la Biblia más grande del mundo. O sea, la Biblia está viva y hasta se defiende por sí sola. Está viva. Si pudiéramos ver el poder sobrenatural que tiene y que ha tratado de ser destruida y no ha podido. ¿Por qué? Porque está viva. Hebreos 4:12, el primer versículo que te leí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada doble filo. Viva. Es decir, ella está viva en sí misma. Y yo quiero que le empieces a agarrar una pasión a la escritura. Está viva por sí misma. Nosotros no le damos vida. Ella más bien transmite la vida para los demás. Y se compara la Biblia con una semilla que germina y da vida. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, simiente, semilla. O sea, hemos renacido por esa semilla, que no es corruptible, sino incorruptible, porque la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hemos sido renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, que es esa semilla. Y esa semilla vive para siempre, o sea, está viva y es para siempre. No pasa de moda, no la pueden destruir, no puede morir. Santiago 1:18 dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Tuvimos vida a través de la palabra. Todo está alrededor de su palabra. Ahora, está viva y ¿qué más? Es viva y, número 2, eficaz. ¿Qué significa eficaz? Operativa, activa, produce efecto y siempre está obrando. Está viva y es efectiva, es operativa. O sea, cuando uno declara la palabra que dice la Escritura, cuando un pastor declara, está diciendo la palabra, o una persona, un creyente, suelta algo, no se puede detener. Está operativa. Es como el Señor cuando dijo: hágase los cielos y la tierra. De su boca salió algo en un momento y no se ha parado. Sigue habiendo cielo, sigue habiendo tierra. Hágase la luz se hizo. Todo lo que sale de su boca sigue operando. Cuando nosotros somos instrumentos y vasos de Él y declaramos la palabra, esa palabra sigue operando porque está viva y es eficaz. O sea, continúa y continúa operando. Por eso la palabra del Señor dice en Isaías 55:11: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envié. Por eso hablamos de que la palabra del Señor no regresa vacía. Tú predicas a alguien y tú te vas a dar cuenta que tarde o temprano esa persona va a llegar a los pies de Cristo. A ti te predicaron una vez, escuchaste su palabra, algo hizo en ti, una semilla que entró en tu corazón. Y aunque en el principio parecía que no, dio fruto, porque la palabra está viva. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice: la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Pablo le dijo a su iglesia en Timoteo: la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes, está operando, está eficaz, es activa, actúa en nosotros, aunque a veces no recordemos. El Señor nos dice: hey, no seas oidor olvidadizo. Pero quiero que entiendas algo. A veces hay palabras que has leído que ni te recuerdas y están siendo operadas. Están operando en tu vida todavía. Entonces, ay, pero ¿cómo Dios me sigue sosteniendo? La leíste, la creíste y Dios sigue operando. ¿Cómo Dios tu fidelidad sigue? Porque un día se te reveló la fidelidad de Dios y Dios sigue siendo fiel. Porque lo creíste. La palabra de Dios se hizo efectiva en ti, aunque a veces se nos olvida. Pablo le dice a los ancianos de Éfeso, les dice cuando se está despidiendo, él le está diciendo: mira, no nos vamos a ver más. Anciano, ya es mi hora, ya fue mi último viaje con ustedes, ahora no los voy a ver más. Pero dice en el libro de Hechos 20:32, para tranquilizarlos, les dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Qué hace la palabra? Pablo está tranquilo diciendo: cálmate, mira, ya pues, no nos vemos más. Pero estoy tranquilo
porque tienes la palabra que va a sobreedificar y te va a llevar a la herencia. Sea que nos veamos o no nos veamos, iglesia, sea que estés con tu líder o no estés, es necesario que tú entiendas que tu mayor agarre tiene que ser de la palabra de Dios, que Dios está quitando muletas espirituales, que quizás te sostenía un abrazo del pastor y ahora no está. ¿Y qué está la palabra? Ahí está la palabra que te sostiene y te abraza. Y Dios nos está probando en eso. Pablo les dijo, tranquilos, que yo sé que la palabra de Dios va a sobreedificar. Por eso necesitas enamorarte y apasionarte más de esa palabra. Aunque yo no esté, no importa. Más nada importa. La palabra de Dios es viva, eficaz, ¿y qué más? Cortante. Más cortante que toda espada de 2 filos. Ese término 2 filos, primero es cortante. Ahorita vamos a entender un poco eso. 2 filos. Se ha hablado mucho de que, bueno, de que te corta a ti, me corta a mí. Pero cuando vamos a hablar de interpretar algo en la Escritura, tenemos que irnos al contexto. Hay muchos que dicen, bueno, doble filo porque es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Siempre podemos, ¿verdad?, hablar de varias interpretaciones. ¿Perdón, mi amor? Verdades paralelas. Ahora, si nos vamos más profundo en el contexto, le estaba escribiendo a los hebreos. Los hebreos estaban teniendo un corazón duro. Y se les está escribiendo a los hebreos diciéndole, mira, esta es la verdad, esta es la palabra, es más cortante que espada de doble filo. Y en este libro de Hebreos, el contexto señala por lo menos alrededor de 4 veces el Salmo 95. ¿De qué se trata el Salmo 95? De 2 cosas, de justicia y de reposo. Entonces, ese 2 filos me habla de que su palabra te va a cortar para mostrarte la justicia, te va a cortar y te va a doler para decirte por ahí no es, pero también te va a dar reposo, te va a consolar, te va a animar, te va a exhortar, pero te va a amar. Son 2 caras, son 2 filos. No está solamente una espada, en esa época, no estaba afilada como un cuchillo de carne como el que tenemos en la casa. Por un lado, no, es 2 filos. Está diciendo, te corta, arriba y abajo, te corta de 2 maneras diferentes. 2 filos. Sí, yo creo que, ¿verdad? Un filo por aquí y un filo por aquí. Son 2. Entonces, el contexto me habla en el Salmo 95, que es el Salmo del juicio y de la esperanza. El punto claro es que penetra hasta el fondo. La palabra de Dios penetra hasta el fondo. ¿Hasta dónde? Hasta el corazón, que es el centro. Sabemos que no como órgano, sino como centro de nuestra vida. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, que de él mana la vida. Te está diciendo la palabra va a penetrar hasta el fondo. Penetra donde están los sentimientos, donde están las motivaciones, donde están los pensamientos, el centro de la vida. Ya como te dije, en Hebreos se le está hablando a un pueblo que tiene un corazón duro. Y fíjate que Hebreos cita el Salmo 95 en este sentido. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Está hablando del Espíritu Santo y está hablando que escucha lo que dice su palabra y no endurezcas tu corazón. Y cita 3 veces el mismo salmo, entre Hebreos 3 y Hebreos 4. 3 veces el mismo salmo, como diciéndote, no se te olvide, tu corazón está haciendo estorbo para que la palabra de Dios entre. Hebreos 3:12 dice, mirad hermanos, que no haya, fíjate esto, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Por qué? Porque en toda iglesia hay de todo. Está el trigo y la cizaña. Y todas las iglesias tienen trigo y cizaña. Todas las iglesias hay gente que está convertida y gente que profesan al Señor. Dicen, Señor, Señor, pero no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, por eso está diciendo en el mismo libro de los Hebreos, donde nos está diciendo la palabra de Dios es viva y eficaz, te está diciendo en el capítulo 3, verso 12, mira hermanos,
que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y luego sigue diciendo que la palabra de Dios va a escudriñar tu corazón. Y dice, mira hermanos, ¿por qué hermanos? Porque bueno, todos compartían como hermanos, todos parecían hermanos, pero que entre ustedes no haya gente con un corazón malo de incredulidad. Y su palabra penetra un corazón. ¿Sabe qué pasa? Que nosotros creemos que, bueno, que la palabra que convierta al inconverso y ya. La palabra de Dios tiene que ser leída para nosotros a tal punto que nuestro corazón no se endurezca. Porque el ser humano se endurece muy fácil. Y nosotros como cristianos podemos estar generando un corazón duro, un corazón cínico, un corazón que ya no cree igual, que ya lo ve todo como, me conecto, no, es lo mismo. Ay, después me pasan el resumen, no hay problema, no se va a molestar por eso. Un corazón duro, incrédulo, superficial, que dice, ya no, la cosa no es tan así. Démonos cuenta si nos está ocurriendo. Y es falta de palabra de Dios viva y eficaz, que nos corta, que nos confronta. Y dice, ¿qué te pasa, Vale? El primer amor, cada vez que tú la lees te empieza a confrontar y te consuela a la vez. Entonces dice, hermanos, que no haya ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y como yo me agarro del Señor, porque sé que tengo en mi carne aguijones, que tengo en mi carne el pecado que mora en mí, que tengo en mi corazón un corazón malo de incredulidad, yo me tengo que aferrar a la palabra de Dios. Me aferro, digo, Señor, aquí estoy. Me aferro a ti porque sé que mi naturaleza me quiere llevar fuera de ti. Y no quiero ser con un corazón duro. Pero lo cierto es que su palabra está tan viva que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quizás el pastor, la pastora no lo discierne. No lo discierne. Y tú puedes, mira, podemos ser los más hipócritas del mundo, con un certificado de hipocresía increíble, que a mí nadie me descubre. Yo siento que yo no, me cae mal, pero yo digo que lo amo y me cree. Ay, lo extraño, pero realmente no, quizás no es así. Y yo no tengo la capacidad de escudriñar ese corazón, lo que Dios me permita conocer. Pero la palabra de Dios escudriña, quebranta, penetra hasta las intenciones del alma, del corazón. Mira qué bello. Ella corta y provee para el alma, el espíritu y el cuerpo. Cuando me está hablando de los tuétanos, las coyunturas, me está hablando de la parte física. O sea, el Señor no solamente quiere edificar tu espíritu y tu alma con la palabra, quiere edificar tu cuerpo, tus anhelos, tus necesidades físicas. La palabra está viva para proveer de eso también. Necesitamos ser cortados. Necesitas ser cortados por la palabra. ¿Qué pasa con el cristiano? Cuando ya la palabra le empieza a cortar el filo que no le gusta, no, Señor, cámbiame la espada, ¿vale? Pónmela al revés. Ponme la parte sabrosita. Así que me haga reposo, me diga que todo va a estar bien, que voy a dormir en paz, que no se me va a acabar la comida, qué bonito. Pero cuando me pones esta parte y me incomoda y me empieza a cortar y me duele, no te leo más. Castigado, sancionado y aburrido. Uno le dice al niño, castigado, no te leo más. Porque nos duele. Pero necesitamos ser cortados. Necesitamos ser cortados. Y luego restaurados. Y luego transformados. Si usted no ha experimentado esa cirugía de Dios, quiero que entiendas esto en el espíritu. Si tú al leer la palabra o al escucharla, no has sentido esa cirugía, que mira, que con una espada hacer una cirugía tiene que ser muy precisa la cirugía, y tenemos al mejor cirujano. Cuando él los corta con una espada, no va a venir ningún médico a hacerte una cirugía con una espada, sino con un bisturí chiquitico, que es lo que podemos controlar el ser humano. Pero el Señor tiene una espada y con ella te va a operar. Pero Él es tan preciso en tu vida y sabe lo que necesitas, y sabe dónde está tu dolor, y sabe dónde está el trauma, y sabe dónde está todo lo que tú has vivido, y sabe lo que tienes que cambiar, y sabe, Él te va a operar con cuidado. Si tú dices, no, yo soy quirófano, no entra. Él no te va a operar, a juro. Pero el cristiano que no haya sentido cómo
cómo la espada penetra y duele y te quebranta y te pones a llorar. Te voy a decir algo, quizás ni siquiera la salvación esté a la puerta de esa persona. Porque el arrepentimiento quebranta. Porque la palabra te dice cuán pecador eres y cuán pecadora soy. Y cuando yo la leo, me quebranta y me lleva otra vez al inicio y me dice, wow, Padre, algo sencillo, las obras de la carne. Y eso te penetra y te dice, Señor, mira, estoy teniendo envidia. Y te hace llorar y te hace gemir y tú dices, Señor, perdóname. Porque no hago las cosas con el corazón. Perdóname porque murmuro, perdóname porque miento. Y cuando penetra la palabra, te quebranta, duele. Y hay arrepentimiento y hay salvación. Necesitas pasar por ese corte de Dios. Necesitamos ser cortados para que se transforme un corazón de piedra en un corazón de carne. Y ese proceso duele. Sí, duele. Yo sé que a todos nos ha dolido. Cuando Dios te dice, tienes que dejar esto, pedazo amargada. Tienes que dejar eso, pedazo de, no sé, de sapo. Eso me lo sopló él. Tienes que dejar esto. Y duele. Pero cuando el Espíritu te quebranta a través de su palabra, tú eres transformado. No eres transformado porque el conocimiento, yo tengo más conocimiento y sé mucho de la Biblia y me sé las historias bíblicas y me sé todo. Eso no te transforma. Eso es una bendición. Pero te transforma que penetre y dejes que entre y dejes que te quebrante. Los creyentes salvos han sido atravesados por la palabra de Dios. Porque un día se predicó, un día escuchaste la palabra y ella misma se hizo viva y te dijo, Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Y empezaste a entender la Escritura y decir, wow, yo te necesito a ti. Y empezaste un proceso y fuiste quebrantado. Puedes decir, Señor, soy salvo. Pero en esa salvación, como te dije anteriormente, nuestro corazón se puede ir endureciendo con su palabra, diciendo, ya me lo sé, ya me lo leí, mi amor está viva, vuélvela a leer. Vuelve a leer la misma palabra. Ya te voy a decir cómo lo vas a hacer. Vuélvela a leer y te vas a dar cuenta que está tan viva que te revela otra cosa. Necesitamos ser creyentes que se dejen cortar por su palabra, creyentes sensibles a su voz, no a lo aprendido, sino al Espíritu. Tú sabes cuando has repetido cosas aprendidas y es bueno aprender, es necesario aprender. Pablo decía, mira, imítame a mí como yo imito a Cristo. Eso está bien, eso es honra, eso es necesario, pero tú sabes cuando te has conformado a eso. Lo que él dice, ya va. Y la comezón de oídos que hay ahorita con las transmisiones en vivo. Exactamente, y la comezón de oídos que hay ahorita con las transmisiones en vivo, que creo que la iglesia de Cristo está creciendo. Hay gente que está buscando. Pero hay muchos que están hablando cosas que no son, ¿sabes? Muchos. Y a nosotros nos entra como un celo, un temor. Entonces, Señor, guarda la iglesia de lo que esté viendo. Guárdalos, que sea tu palabra. ¿Qué tienes que hacer si tienes comezón de oído, comezón de ojos? Lee la Biblia. Lee la Biblia. Exactamente. No sé si lo escucharon. Escuchen prédicas viejas, lean sus manuales. Pregunten al pastor, pastor, ¿yo puedo escuchar esta prédica de este predicador? Nos interesa, no es control, queremos saber. Que no me pidan permiso después que ya se metieron en los cursos por internet, porque lo voy a decir. Que no pidan permiso después que se metieron en los cursos por internet sin pedir permiso. Porque ¿sabes qué pasa? Ya no puedo decir. Ahorita no hay un control en relación a lo que algunos creyentes pueden recibir y otros no. La comida, la carne, no es para todos los creyentes. Pero ahora, los pastores, los cristianos, están teniendo una vitrina tan amplia que no están teniendo un filtro de decir, quizás este tipo de temas que voy a tocar no lo pueden recibir personas que no han pasado por liberación, personas que no han transformado su vida. ¿Por qué? Porque es peor luego lo que les viene. No sé si me entienden. Entonces, el tú tener esa picazón en los oídos y querer hacer de todo ahora puede producir un problema. Tenemos en YouTube como 100 prédicas. Exacto, en YouTube hay muchas prédicas. Y si quiere escuchar a otro, gloria a Dios, Dios habla a través de mucha gente, y Dios está usando mucha gente hoy. No le cuesta nada, pastor, mire, quiero escuchar una prédica de hágalo, es cuestión de cuidarse. Es cuestión de cuidarse, nada más. Sensibles a su voz.
hay esa comezón y tú dices, mira, a veces el ser humano, mira, ¿tú quieres escuchar a Dios? ¿Tú quieres escuchar a Dios? Lee la Biblia. ¿Tú quieres escuchar a Dios audiblemente? Léela en voz alta. Porque Dios habla audiblemente. Y yo lo creo. Pero si no lo ha hecho contigo, lee la Biblia en voz alta. Es Dios hablando. Tú la lees en voz alta y Dios te está hablando, ¿no escuchas? Mira, tú lo estás declarando y Él te está hablando. Esa es la palabra viva y eficaz. No busques ahora gente que de verdad hay gente que está diciendo cualquier cantidad de cosas en las redes sociales. Que te pueden confundir tu fe. Que pueden traerte, confusión. Guárdate, cuídate. Busca al Espíritu, busca su palabra. Desempólvala, téngala como un tesoro. Seamos sensibles a su voz. Cuando me está hablando en Hebreos, capítulo 4, y cuando me dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿qué pasó antes? Mira lo que dice antes. Procuramos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y luego me dice, porque la palabra de Dios es cortante y todo esto es espada de doble filo y es eficaz. Me está diciendo entonces, si no te dejas cortar por el Señor, ese reposo que es la salvación está en veremos, porque es el que trae la convicción de pecado. Y vamos a ver ahora cuánta relación hay entre la palabra de Dios y el Espíritu Santo, que es el que nos trae convicción. Ay, gloria a Dios, es que está viva su palabra. Hablar de su palabra es todo. Autor, ¿quién es el autor? ¿Quién es el autor de la Escritura? 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para, y empieza a nombrarte varias cosas que están metidas en los dos filos. Útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ay, yo soy bueno, pero no lees la Biblia, olvida, no sé qué bondad tiene, no entiendo de dónde sacas el ejemplo de bondad. Porque es la palabra de Dios la que te enseña a ser bueno. Mira esta belleza, inspirada. La palabra de Dios fue inspirada por Dios. Y tú quizás ves esa inspiración como, ay, el Señor está así como, ay, me inspiro, ¿en qué me inspiro? Ay, qué bonito, inspirémonos. Mira la palabra original griega. De esta palabra inspirado por Dios, en el griego es theopneustos. ¿Qué me importa, verdad? Pero mira lo que significa en la realidad. Literalmente quiere decir exhalar por Dios. Él respiró y dio aliento. Él botó de sus pulmones aire y dio aliento. Dio aliento. Expiró su esencia sobre la Escritura y le dio vida. Dios creó todas las cosas por su palabra. Lo hemos leído, ¿verdad? La Escritura la sopló. Pero Él creó todo por su palabra. ¿Qué decía? ¿Qué dice en Génesis capítulo 1, empezando verso 3? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Haya expansión en medio de las aguas y separen la expansión. Entonces eso llamó cielo. Dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo en los cielos, y llamó tierra toda esa área. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde y todas las semillas, no sé qué quebra, todo eso. Y dice, y dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión, entonces unas van a ser la luna, el sol, las estrellas, perfecto. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y todas aves, dijo Dios. Y luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. Ahí está, género. Y al final dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Génesis 2:7 dice, entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Número 1, formó. Yo me imagino al Señor creando los materiales de la tierra, porque ya también se ha comprobado
que nosotros venimos de la arcilla, de la tierra, tenemos todos los componentes de la tierra como Dios dijo que era. O sea, que cero mono, cero nada. Escucha esto. Entonces, Jehová Dios formó, imagino a él haciéndolo, ¿no? Formó, creó, elaboró, agarró todos los materiales y nos hizo. Pero no es que nos hizo y nos dejó ahí. No fuimos seres vivientes hasta que él sopló. Dice, y sopló aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Era como si estuviéramos acostados, sopló y fue viviente. ¿Tú crees que tú estás vivo? Sí, ¿verdad? Pues ese mismo aliento que Dios sopló sobre ti y sobre mí fue el mismo aliento que Dios sopló sobre las Escrituras. Porque es la misma palabra. Lo que pasa es que, como siempre te digo, no camina la Biblia porque te asusta, pero está viva. Está viva igual que tú y yo. Entonces, yo estoy vivo, pero la Biblia no, está viva. Fue el mismo aliento de Dios que hizo y la levantó. Y por eso produce vida. Asimismo sopló Dios sobre las Escrituras. Todo lo que está en la Biblia tiene la instrucción de Dios y el poder para sostenerse en esa misma verdad. Por eso vemos en la Escritura un ejemplo en Ezequiel 37. Al profeta se le dice, mira, vas a ir a ese desierto donde hay un montón de gente muerta y huesos secos, pero bien secos. Y le dice, habla, abre tu boca y profetiza sobre esos huesos secos. Y dice la palabra que él profetizaba, en ese momento era declarando la palabra que Dios le decía que declarara. Decía, declara mi palabra sobre eso. Y empezamos a ver cómo el profeta empieza a profetizar sobre los huesos secos, según decía que él obedecía lo que Dios decía y él la declaraba. Él repetía lo que Dios le decía que repitiera. O sea, predícale a los huesos secos, predícale a los huesos secos. A lo que tú ves que no se va a levantar, predícale. Porque si sale de mi boca, se va a revivir, va a resucitar. Y ese profeta empezó a declarar, y dice la Biblia que se empezaron a juntar los huesos y se empezaron y sonaba y que él se escuchaba cómo se venían y los tendones, todo se empezó a formar y se formó la carne y se levantó un poco de gente. Y hubo vida donde había muerte. La Biblia tiene la capacidad de traer vida donde hay muerte. Por eso tienes que empezar a profetizar. ¿Qué? ¿Empiezo a volverme loco y profetizo cosas locas? No, profetizar es hablar la palabra de Dios. Tú puedes profetizar con lo que dice la Escritura. Profetiza sobre tu casa. Aunque pase por las aguas, tú estarás conmigo. Terminarás la obra que comenzaste en mí, seré transformado. Cuando tengas dudas, cuando te sientas que está haciendo Dios conmigo, profetiza lo que dice la Escritura. Tú no has terminado de hacer la obra, no es que te lo estoy diciendo yo, es que tú dices tu palabra, que tú completarás la obra que comenzaste en mí. Y eso lo soltaste, lo declaraste, trajo vida y Dios va a terminar la obra que Él comenzó. Porque lo dijiste, lo declaraste, lo creíste. No tengo espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Nada me separará del amor de Dios. Y empiezas a profetizar. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando tengo miedo, en ti confío, dicen los salmos. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Todas estas son palabras de vida que dice la Escritura. Yo veo todo un desastre en mi casa, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Busqué a Jehová y Él me oyó y de todos mis temores me libró. Empieza a repetir conmigo todas estas palabras de bendición sobre tu casa. Mas tú harás venir sanidad para mí y sanarás mis heridas, como dice Jeremías 30:17. Tú traerás sanidad sobre mí y sanarás mis heridas. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Nadie me podrá hacer frente todos los días de mi vida. Como estuviste con Moisés, estarás conmigo, no me dejarás ni me desampararás, como dice Josué 1:5. Y muchas cosas más puedes declarar, porque está viva y esa semilla va a dar fruto. Es una semilla. Si te has dado cuenta, las semillas que tú compras para sembrar duran años, eso no se daña. Hay una semilla que quizás está ahí y no ha dado fruto, pero en años puede dar fruto. Porque somos comparados, esa palabra, como la semilla que va a dar fruto en su momento y permanece para siempre. Isaías 48 dice: sécase la hierba,
marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Esa vida se suelta, se libera, con una palabra, se libera la vida y la vida da fruto. Necesitamos liberar la semilla, liberarla, declararla, no como superstición. Yo quiero que entiendas esto, porque una vez que tú pones tu corazón supersticioso, no pasa nada, porque la Biblia no es brujería, la Biblia se activa por la fe. Y quizás la has declarado como una manía, como una obsesión, porque a veces tenemos patologías mentales, Y no sé, amén, 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 amén. El otro día mi nene José estaba hablando con ellos en la noche y él estaba preocupado por algo y me hablaba y me decía, pero yo ¿cómo sé que confío? Y yo lo entiendo tanto, porque tú también has sentido lo mismo, de niño, de adulto. Y si no confío, no, sí, mi amor, tú sí confías. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que decir muchas veces, confío en ti, confío en ti, confío en ti. Y le dije, no, mi amor, no tienes que decirlo muchas veces. Lo dices una vez y se acabó. Lo crees, lo dices una vez y punto. Esa palabra, porque el enemigo produce una fe ansiosa en nosotros. Y casi nos persignamos y ahora, no, y hacemos una religión y una ansiedad, una fe ansiosa. No, es que la palabra de Dios está viva. Yo la declaro, la creo y es hecha según su voluntad, pero tiene poder por sí sola. Lo dice la Biblia, lo creo. Es el pastor que me está ahí incitando. Esa vida se suelta, se libera cuando es predicada. Necesitamos predicar. ¿Cómo creerán si no qué? Si no lo hemos predicado. Necesitamos abrir nuestra boca. En la época de Martín Lutero también era la época de Gutenberg, que fue de la imprenta y todo esto. Y esto permitió, Dios es muy sabio, Dios permitió que Martín Lutero y Gutenberg estuvieran en la misma época. Y por eso le ayudó mucho en Alemania que se pudiera imprimir la Biblia y todo esto. Pero en esa misma época, fíjate, era muy caro tener una Biblia. Y la mayoría de la gente era analfabeta. Pero Martín Lutero decía, mira, se predicaba la Escritura y la gente se convertía por la declaración de la palabra de Dios. Esa gente no la puede leer, pero nosotros tenemos que predicarle y transmitirle la verdad. ¿Por qué? Porque está viva y trae vida. Hoy nos tocó, de hecho, estamos leyendo los salmos las mujeres y nos tocó el Salmo 119, es uno de mis favoritos porque habla de la Biblia. Se han dado cuenta que habla de la Biblia increíblemente por todos lados. Es el salmo más largo y habla sobre la Escritura. Y fíjense que el autor dice, vivifícame, 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 vivifícame conforme a tu palabra. Trae vida. ¿Te sientes muerto? Lee la Biblia. ¿Te sientes sin ánimo? Lee la Biblia. El celular nos distrae, no nos anima. El celular y las redes sociales nos hace pasar la vida, pero no trae cambios positivos, solo te distrae. No, pero es que me puse a revisar, dejé de llorar, pues, por lo menos. Ya me calmé un poco después de ver mi serie. Te distrajo, pero no te animó, porque la depresión vuelve. Y el salmista decía, vivifícame, vivifícame, vivifícame según tu palabra. Tienes que leer la Biblia. Salmo 119, 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. En estos tiempos de angustia, lee la Biblia. Por eso empezamos con los salmos las mujeres. Son sencillos, pero te edifican. Lee la Escritura. ¿Qué hace además? Te dije, vivifica, santifica. Pero es que soy un desastre, Lee la Biblia. Porque tú quieres ser santo porque tú eres santo, santo, santo. No eres santo, santo, santo. No somos. Nuestra santidad viene porque estamos pegados a la vid verdadera. Y sin Él nada podemos hacer. Y a través de su palabra, yo lo conozco. Salmo 119. 105 dice, 119, 105. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi caminar. ¿Qué es la Biblia? Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Qué palabra? ¿Cómo es que? Léela. Léela. Juan 17, 17. Santifícalos. Dijo Jesús, santifícalos en tu verdad.
tu palabra es verdad. Quiero ser santo, porque sabes que a todos nos da, de los jóvenes, una explosión de santidad un día, y te compras el anillo de santidad, y tú quieres hacer todos los símbolos de santidad, pero si no lees la Biblia no vas a ser santo. Si más tiempo pasas alimentando el monstruo que tienes adentro de necesidades y de moda y de todo, eso es lo que va a haber. Yo leo la palabra, mi amor, y pasas esta etapa difícil de turbulencia de juventud, en donde la moda te atrapa, la inmadurez no te ayuda, las hormonas tampoco te ayudan. Bueno, pero ¿cómo hago? Ayúdenme a alguien. No, lee la Biblia, que eres bien inteligente para leerla, y el Espíritu Santo te va a ayudar a hacerlo. A veces queremos como sustituir la Biblia por cualquier otro libro. Y yo no digo que los libros sean malos para nada, porque los libros cristianos son registros de la Escritura. Pero el mejor de los libros es la Biblia. El segundo, Subiendo la montaña. No, mentira, Código Honor. Pero lo que te quiero decir es que los libros, aparte de la Biblia, te van a ayudar, te van a explicar cosas, pero no eres insuficiente para leer la Escritura. Entonces, vivifica la palabra de Dios, santifica. Tenemos que meditar en ella para que no se nos olvide, por supuesto, Santiago 1:22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Fíjate algo, la misma ciencia ha certificado lo que es el olvido, no sé si se los he comentado, el olvido activo, el olvido pasivo y lo que es la memoria a corto plazo. Tenemos la memoria a largo plazo, que ya se asienta y no se nos olvida más, pero hay muchos factores que hacen que la memoria a corto plazo, eso se nos olvida. Ay, anota el número ahí de teléfono, 553-8432. ¿Cómo era? Ay, ¿cómo era? Y no nos acordamos. Memoria a corto plazo. Las cosas que nos dicen, si no las repetimos por lo menos por 20 segundos o 30 segundos, no las fijamos y no se convierten en memoria a largo plazo. La Biblia te está diciendo, ¿sabes qué? Medita en la palabra, escríbelas en las tablas de tu corazón, repítela de día y de noche, porque Dios sabe que nuestra mente tiene una memoria a corto plazo. Y la ciencia dice, si tú te quieres aprender algo, método de estudio. Si tú te quieres aprender algo, tienes que repetirlo durante 20 segundos. ¿Y sabes cuándo lo vas a fijar realmente? Cuando la practicas. Eso es así. ¿Y qué nos dice Santiago? Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque te dice, sé hacedor de la palabra, porque si tú la haces, si tú la practicas, se te fija. Entonces, hasta método de estudio, Dios lo inventó. Metodología, todo lo inventó el Señor a través de su palabra. Entonces, no solamente oidores, ¿por qué? Pues te puedes engañar a ti mismo. No, me leí 80 libros, yo me leí toda la Biblia entera y no te quedó nada y no fuiste transformado y nada. No sirve. Ahora, la Biblia, junto al Espíritu Santo. ¿Vamos bien, mi amor? Tú me avisas, porque creo que ya me pasé. Biblia y Espíritu Santo. Ah, no, es que mucha palabra mata y no digo, es que mira, la Biblia está viva de por sí. Ahora, yo tengo que meter al Espíritu Santo, por supuesto. Segunda de Pedro 1, 19, 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es interpretación privada? De ahí salen las sectas, ¿verdad? Todas esas sectas, ellos se reunieron un día y dijeron, bueno, no, es que yo creo que los caballos del Apocalipsis no son caballos, son pony, y yo creo que esto sí, porque Dios me lo reveló directamente a mí, y las 4 cabezas son, no sé, son Chucky, y tú puedes inventar cualquier cosa y decir que tienes la verdad. No, mira, es que yo no me congrego porque Dios me dijo a mí, solo a mí, que Él iba a estar en mi casa y no me tengo que congregar. Eso es mentira. La Biblia no es interpretación privada. Cada cosa, o sea, es el Espíritu Santo que nos revela, pero no es interpretación privada. No es que yo creo ahora que Dios me dijo y que yo profetizo esto porque a mí me parece y que vaya en contra de la Escritura. Porque de ahí salen las sectas.
Dice, siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién los inspiró? El Espíritu Santo, el mismo Dios sopló. La diferencia entre la Biblia y la historia. Tú puedes estar leyendo un libro de historia, que no es lo mismo a leer la Biblia, que está viva. ¿Con qué actitud tú lees la Biblia? Es que ya yo me leí tantos libros. Por soberbia, lo podemos hacer por soberbia también. Mientras se conectan ahora también los de Instagram. ¿Con qué actitud estás leyendo la Escritura? Es una tarea, porque esa es otra. Esa es otra, no podemos engañar a Dios. Cuando nosotros les mandamos o le pedimos, vamos a leer tal libro, es para que sea viva, se haga activa y eficaz en sus vidas. ¿Tú sabes con qué actitud estás leyendo las Escrituras hoy en día? Si es como una simple tarea, pues bueno, vas a tener un conocimiento, vas a quedar bien con el líder, pero no va a transformar tu vida. Y necesitamos ser transformados. Si la leemos como si fuera otro libro, como te mostré al principio, que no es cualquier libro, porque tú lees la Biblia y tú lees al Espíritu Santo. Tú lees la Biblia y lees a Dios a través del Espíritu Santo. Y para leer la Biblia hay que ser llenos de su Espíritu. Al leer la Biblia necesitas ser llenado. Si vas a hablar de Jesús, tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra, no sabemos orar, que el Espíritu Santo nos enseñe. Pues no sabemos leer la Biblia, también que nos enseñe a leerla, porque necesitamos que Él nos enseñe. Necesita tu espíritu ser libre para actuar en la palabra. Si solo la escuchas y no causa una transformación, necesitas ser libre y guiado por el Espíritu Santo. Ya no leas más historia, lee la vida. Y hoy yo salgo retado, Señor, yo quiero que penetre la palabra en mi vida, que cada vez, aunque yo lea un versículo, ese versículo transforme mi vida, sea mi lema, hasta que yo lo repita y ya haga una acción con respecto a ese versículo. A que lea tantas cosas que al final no quedan dentro de mí. El Espíritu Santo es sensible y se constricta cuando no prestamos atención debida. Cuando leemos así, pues bueno, no importa. Cuando agarramos la Biblia sin considerar al Espíritu, necesitamos buscar la atención del Espíritu Santo, que no se contriste. Porque la palabra de Dios es la herramienta en las manos del Espíritu Santo. Es un arma, es un instrumento en sus manos. Él es nuestro comunicador. Dice Hebreos 3, 7, 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres oír su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Citando el Salmo 95, 4 veces en el libro de Hebreos, hablando de la Escritura, pero mencionando al Espíritu. Siendo, escucha la palabra, si oyeres oír la voz del Espíritu Santo, no endurezcas tu corazón. ¿Por qué la Biblia no se vuelve viva en nosotros muchas veces? Dice Romanos 1:9. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un comunicador. Él comunica y nuestra conciencia es el punto de contacto. Por eso Él dice, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un comunicador y mi conciencia, mi corazón, es un receptor, es un punto de contacto. No podemos comunicarnos con el Espíritu Santo con un corazón duro. Por eso le hablan a los hebreos y le dicen, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? La palabra de Dios está viva, pero necesitamos un corazón de carne para que penetre, que nos transforme. Si está duro, Él penetra, pero necesitamos dejar que penetre. No puedo compartir con el Espíritu Santo con un corazón de odio, con malos sentimientos hacia mi prójimo, con celos, con envidias. Ay, voy a leer la Biblia, pero estoy molesto. Amado, no, esa no es la forma, esa no es la vía. Entonces no la leo. No. Tú tienes que entender hoy que tú dependes de su palabra para seguir operando en este tiempo. Y te digo algo, todavía nos queda un poquito de entrenamiento, pero casi nos toca jugar el partido ya. De todo lo que hemos aprendido, estamos a punto de jugar el partido. Muchos ya lo estamos jugando. Esto forma parte de un entrenamiento bien poderoso, bien intenso, porque hemos sido entrenados. Pero necesitamos ya que la envidia, el rencor salga,
para que tú te des cuenta que cuando empieces a leer la Biblia, tú como receptor y el Espíritu Santo como comunicador, te traerá la verdad de una manera más fluida, más rápida, más real. Sé libre. Los corazones que estén en esclavitud sean libres en el nombre de Jesús. Sé libre de la molestia. No estamos en esos tiempos. Olvídate. Sé libre de la amargura. No permitas que nada te robe la paz para la revelación que Dios tiene contigo. No lo permita. Ay, pero esto es reiterativo y siempre pasa y me siento igual y me siento igual. Fuera. En el nombre de Jesús, échate aceite y que te resbale. Fuera, no voy a perder tiempo. Porque eso me cuesta mi comunión con el Espíritu Santo y con la verdad de las Escrituras. Y no voy a seguir perdiendo mi revelación por tu culpa. Sé libre. Sé libre de la amargura. La libertad de tu corazón determina tu comunión con el Espíritu Santo. Pedro le dice a Jesús, ¿a dónde iré si solo tú tienes palabras de vida? Jesús le dice, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Está viva. Si guardas rencor con tu prójimo, no debería sorprenderte que la Biblia no tenga sentido para ti. Cuando tenemos rencor, la Escritura no es nuestra prioridad. Si no, nos convertimos en dioses. Tenemos que saciar nuestras ganas de sentirnos mal, de sentirnos víctimas de todo eso y nos convertimos en dioses. Cuando tú pones aparte eso y te humillas y dices ya, fuera. Yo necesito comunión con el Espíritu Santo. Leer la Biblia es leer al Espíritu Santo. ¿Por qué la Biblia entonces no se vuelve viva en nosotros? Porque leemos la Biblia con falta de perdón, con envidias, con celos, con amargura y ya no se vuelve viva. Dios lo quiere hacer. Si tú vienes con todo ese sentimiento y vienes a la cruz y vienes a arrepentirte y a que Dios te hable, Dios lo va a hacer, Dios te va a hablar. Pero si ya en ti se convierte una conducta, un patrón, como que ya vives con la amargura, ya vives con el rencor, eso está ahí, no importa, Dios conoce mi corazón. No, lo conoce, pero está podrido, igual, claro que lo conoce, igual lo va a juzgar. No, ya no quiero más esa conducta. Hay algo en mi corazón que está impidiendo que yo entienda su palabra. Y te ha pasado que lees y dices, no entendí nada. Amén. ¿De qué sirvió? No, Señor, yo necesito entender lo que tú me quieres decir. Léela todas las veces que puedas. Medita hasta que se vuelva viva. No, puede que no la entiendas al comienzo, pero síguela leyendo hasta que se vuelva una realidad. Y te voy a dar tres palabras claves para que leas la Escritura. Lentamente, atentamente, repetidamente. A ver, vamos a hacerlo juntos. Aquí yo uso las manos. Lentamente, atentamente, repetidamente. A ver si se te fijó, ¿sí? Entonces, lentamente, atentamente, repetidamente. Hazlo de esa manera. Un versículo, lentamente, atentamente. Todo lo que soy está metido ahí. Y repetidamente, varias veces. Hasta que el entendimiento del Espíritu Santo se manifieste. Y aunque nuestro razonamiento lo rechace, nuestro corazón lo va a ansiar. De ahí el Espíritu Santo va a empezar a hacer obras. Los hebreos tenían un corazón duro, pero Dios quiere moldear nuestro corazón aún en medio del desierto. Estamos en otro desierto, pero yo cada vez veo, Señor, si no hubiéramos pasado por los desiertos anteriores, hoy sí estuviéramos muy mal. Pero nos hemos acostumbrado a tantas cosas. En el buen sentido, Dios nos ha moldeado, ¿verdad? Antes, si no hubiéramos pasado por estos procesos de 4 años, y hoy tú no te pudieras comer un chocolate, una chuchería, como hacías hace 5 años, que te ibas a cualquier kiosco, dame ahí una chuchería, y te metías tu chuchería, feliz. Pero por 4 años ya uno no pudiendo ni siquiera ser libre de comprarse una chuchería porque valía más que, bueno. Y que hoy no la tengas, que hoy no puedas salir a hacerlo, tú te has dado cuenta que has sido procesado y madurado. Dios nos lleva al desierto muchas veces para hablar a nuestro corazón, como dice la Escritura. Dios quiere moldear nuestro corazón en medio del desierto para hablarnos. Y este es el último versículo que te voy a dar, Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná
comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hay procesos que hemos vivido para que realmente entendamos que nuestro mayor alimento viene de la boca de Dios, viene de su palabra. Y este es el tiempo de entrenamiento y creo que es un tiempo increíble para que tu prioridad sea la Biblia. Tu prioridad sea estudiarla, sea escudriñarla. ¿Y cómo lo vas a hacer? Lento, lentamente, atentamente y repetidamente. Es nuestra única arma ofensiva, la escritura, y con esto cierro. En Efesios 6 habla de las armas, ¿sí? La armadura de Dios. Y te empieza a decir el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el apresto del calzado del evangelio, ¿qué más? El yelmo de la salvación, el escudo de la fe. Todo eso es para defenderte. Pero lo único con lo que vas a ofender las tinieblas y el mundo que te ataca, dice la palabra, que es la espada del Espíritu, y no es coincidencia, es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Palabra y Espíritu. Es el soplo de Dios, porque está viva. Con la palabra vas a vencer, declarando como el profeta la palabra de Dios para que se haga activa en tu vida. Vamos a orar, ¿sí? Cierra tus ojos. Vamos a orar.